Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la iglesia. Continuamos con la programación de este día y os pido que me acompañéis en una oración de reverencia, ¿sí? Muy bien. Para empezar esta reunión de segundo servicio, vamos a empezar cantando el himno número 71. Sí, se titula Soy peregrino aquí. 71, Javier, a ver si puedes. Soy peregrino aquí. Nos ponemos de pie y que alguien dé la voz, porque yo. Soy Ayudo morar en áurea playa está mi muy lejano hogar. Yo soy embajador del reino allí en el mar. Embajador soy de mi rey. Mensaje Amén. El versículo que nos refiere el himno está en Efesios 6:20, pero leeré 2 versículos antes para entenderlo un poquito mejor. Aquí nos habla Pablo, que está hablando a los Efesios, y Pablo estaba encadenado. Y nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego Pablo dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Sabemos que Pablo, aunque él estaba encarcelado, estaba encadenado, sus cartas desde la celda salían, ¿no? Salían y
y eran llevadas pues a muchos sitios, sí, a muchas iglesias. Y una de estas iglesias fue la iglesia en Efeso. Dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, igual que como Pablo, nosotros no estamos encadenados, gracias a Dios, no estamos encarcelados, no estamos privados de libertad. Y quizás nos puede faltar en alguna ocasión como ese valor, ¿no? Para poder hablar y dar a conocer lo que nosotros conocemos y entendemos, es el evangelio que vivimos, ¿no? Y vemos que Pablo, a pesar de que él no tenía la libertad que tenemos nosotros, lo hacía, y nosotros pues inspirarnos en aquellos que sí que lo hicieron para también seguir su ejemplo. Amén. Bueno, vamos a tener la primera oración. Nos ponemos de rodillas, por favor. Oremos. Padre bendito que estás en el reino de los cielos, te damos gracias, oh Dios, por todo lo que tú nos das, las bendiciones, por estar aquí también, oh Dios, estamos bien, estamos con salud. Sabemos que los problemas, las dificultades, las preocupaciones, oh Dios, nos faltan. Siempre habrá dolor, siempre habrá tristeza, oh Dios, en este mundo, en nuestra alma, en nuestras familias. Pero así como el sol sale para todos, para buenos y malos, tú nos dices en la Biblia, igualmente, oh Dios, el mal está para los buenos y para los malos. Pero bueno, lo que nosotros tenemos la convicción, oh Dios, la esperanza de que confiamos en ti, que eso es algo que nos fortalece y nos ayuda, oh Dios, a seguir adelante. Gracias por el evangelio que conocemos, gracias por tener todo este conocimiento, Dios, por tener la Biblia, y porque allí nosotros encontramos cómo nos tenemos que conducir, cómo tenemos que vivir, especialmente, Dios, para ser unas personas más felices aquí en esta tierra, a pesar de todo el dolor que pueda haber a nuestro alrededor. Te rogamos que nos perdones lo que seguimos haciendo mal, los pecados que tenemos, oh Dios. Sabemos que como seres humanos caemos y vamos repitiendo, Dios, lo mismo, y muchas veces nos cuesta aprender y nos cuesta dejar atrás aquello que sabemos que está mal, porque no es que no sepamos, sino es que lo sabemos y sin embargo lo seguimos haciendo. Te rogamos, oh Dios, también por muchas personas que estén enfermas, oh Dios, especialmente por los de nuestra iglesia, por el sobrino, Dios, de Lidia también, que tú seas con él, con su familia, y que se haga tu voluntad por encima de todo. También te doy gracias, oh Dios, por mi niña, que también le operaron y salió todo muy bien. Y así, oh Dios, por cada hijo tuyo y miembro tuyo que puede estar padeciendo alguna enfermedad, alguna dificultad, que tú seas el sanador y que tú seas el único que pueda dar, oh Dios, esa paz en el corazón que necesitamos. Cuídanos, Padre Santo, en este día, ayúdanos a portarnos de la mejor manera posible, sabiendo que es sábado. Y también, oh Dios, a resolver en nuestro corazón ser obedientes a ti por encima de todo. Gracias por tus cuidados. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos. Bienvenida, Cecilia. Después de mucho tiempo te vemos. Y bueno, vamos entonces a continuar con las lecturas de la semana de oración. Sí, y me estaba olvidando de los niños. Perdón. Bueno, ahora pues los niños, como siempre, van a tener su participación. Cuando venga Jesucristo. Para un rey, gloria de Dios, vamos a cantar, alabarle. Alabarle, el Salvador compasivo, canta, oh tierra, canta su magno amor. Saludadle, Ángeles santos en gloria, tributan, nombre de Cristo amor. en sus brazos, él llevará a sus hijos, guardará siempre cualquier pasión. Entona canciones en esa grandeza, ensalzadle himnos de santo amor. Alabad al fiel Salvador compasivo, quien por nuestras faltas su vida dio.
roca eterna, nuestra inmortal esperanza, Rey del cielo que en Golgota murió. Dadle gloria, nuestros pesares lleva, alabad tan ancho y profundo amor. Entonad canciones en excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de santo amor. Alabad al fiel Salvador compasivo, querubines que obedecen su ley. Cristo en gloria reina por siglos de siglos, nuestro abogado, profeta y rey. Cristo viene, grande en poder y gloria, viene sí del mundo ya vencedor. Entonad canciones de excelsa grandeza, ensalzadle en himnos de santo amor. Que haya sido para de gloria de Dios. Amén. Amén. Sí. Sí, como se queda grabado en el archivo, en el móvil, claro. Yo vi semana de oración y dije, esta la imprimo. Pero bueno, ahora tenemos las correctas. Y yo todavía decía que estaban equivocados en la fecha. No, los equivocados eran ellos, yo no. La fecha no coincidía. Pero bueno. Ahora va un poco también la lectura de ahora que vamos ensimismados en nuestras cosas o tenemos tantas cosas durante el día, durante la semana, que quizás no prestamos atención a otros detalles, ¿no? Bueno, se titula Las señales de los tiempos, ¿sí? Todos lo tenéis, ¿no? Bueno, creo que os di más o menos uno por familia, es lo que corresponde. Sí, está en la... O compártelo nuevamente en el grupo de la iglesia. ¿No lo tienes? Yo lo he enviado al grupo de la iglesia, sí. Sí. Hoy mismo me pasas mi móvil, por qué? Lo puedo volver a enviar. Para aquellos que... Gracias, hija. Para aquellos que... Bueno. Sí. A ver, vamos a ir directamente a... Sí, lo voy a volver a enviar. Aquí está. Esto es rápido, lo bueno. Vale. Ya está. Sí, lo he enviado al grupo de la iglesia. Bueno, sí, pero en el móvil también lo pueden ir mirando. Bueno, vamos a empezar y voy a ir yo leyendo algunos párrafos y también os pediré que me ayudéis, ¿sí? Vamos a colaborar entre todos y así lo hacemos un poquito más ameno. Nos dice las señales de los tiempos. El ser humano siempre ha querido saber qué sucederá en el futuro. ¿Cuándo se acabará el mundo? ¿Qué señales tenemos del fin? Y hay otras preguntas. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel necesitaba ir a la guerra, buscaban la confirmación del profeta o le pedían directamente a Dios una respuesta como lo hizo el rey David. Entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo, sube, que yo los entregaré en tus manos. Eso era cuando se hacía de manera correcta, ¿no? Pero sabemos que también había otros reyes que no hacían de manera correcta y uno de ellos fue Saúl. ¿Recordáis que él se adelantó porque estaba desesperado, porque ya venían los enemigos y él se veía acorralado, la gente se estaba desanimando y él se desesperó e hizo lo que no tenía que haber hecho, ¿no? Pero nos dice que en cambio aquí David en el tiempo antiguo, yo digo ahora sería bonito poder tener eso, ¿no? Yo qué sé, las piedrecitas que tenía el sumo sacerdote que era el Urim y el Tumim, y allí se sabía si era sí o era no, o un profeta directamente, pues Dios le revelaba y te lo decía, ¿no? O sea, sí, hablando directamente. Pero bueno, sabemos que ahora nosotros pues esa modalidad no la tenemos. Y nos toca entonces ahora investigar, ¿sí? Investigar, estudiar la Biblia, espíritu de profecía, para saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer.
Dice, en el Nuevo Testamento Jesús reprendió a los judíos porque sabían discernir las apariencias en el cielo. Claro, por ejemplo, los agricultores saben mucho de eso del tiempo, ¿no? Cuando lo ven, bueno, yo no sé nada, claro, pero cuando ven el cielo de alguna manera saben que va a llover, o saben que va a haber buen tiempo, o saben que ya pronto pues las plantas florecerán o brotarán. Sí, entonces los judíos sabían esto, nos dice, pero ignoraban que las señales de los tiempos, es decir, nos habla las señales de cuándo Jesús iba a nacer. Es decir, no reconocieron las señales de su visitación. Nos dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Esto nos dice a Jesús. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, les dice Jesús, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Sí? Cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo, es decir, cuando Jesús nació, los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa, a quienes fueron confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. Es decir, ellos tenían el material necesario para estudiar, lo podían haber hecho, pero sin embargo, pues no lo hicieron. Nos dice, todo el pueblo debería haber estado velando y esperando para hallarse entre los primeros en saludar al Redentor del mundo. En vez de esto, ¿qué pasó? En vez de todo esto, vemos en Belén a dos caminantes cansados que vienen de los collados de Nazaret y que recorren toda la longitud de la angosta calle del pueblo hasta el extremo este de la ciudad, buscando en vano lugar de descanso y abrigo para la noche. Ninguna puerta se abre para recibirlos. En un miserable cobertizo para el ganado encuentran al fin un refugio. Y allí fue donde nació, ¿quién? El Salvador del mundo. Los príncipes, ahora mismo, en nuestra época, antes creo que era muchísimo más, pero en nuestra época los hijos de los reyes, ¿en dónde nacen? En las mejores clínicas, nos dice. Nacen en las mejores clínicas y luego viven en los palacios, ¿no? En la casa real y tienen tienen una buena educación, una buena vida, pero el Salvador del mundo, que era el príncipe, el rey del universo, nos dice, nació en algo tan sencillo como fue, pues un establo, en un pesebre, ni siquiera tenía yo que sé, una camita más o menos bien hecha, sino pues sí, una cosita así hecha de paja donde pudiera recostarlo, ¿no? Y eso también a nosotros nos enseña pues la humildad que tiene Dios, ¿no? La humildad de Jesús hacia nosotros, hacia su pueblo, que Él se rebajó tanto que nosotros seguro que no habremos nacido en un establo, creo yo. No hemos nacido en las mejores clínicas, pero si no hemos ido a una clínica, por lo menos habrá sido muchos en las casas, ¿no? Pero no era un establo, era por lo menos una habitación más o menos bien, ¿no? Yo recuerdo que mi abuelita nos comentaba, mi abuelita tuvo en total 10 hijos. Qué valiente. Yo con 2 ya, 10 hijos. Y ella nos comentaba que cuando iba a tener ella un hijo, claro, ya tenía unos cuantos, pero cuando ella iba a tener un hijo, bueno, solo un paréntesis, mi hermano hace años, él estaba como arreglando el tejado, no sé qué cosas, de un hospital de mi pueblo. Y él salió de allí asustado porque era justamente la ala de maternidad. Dice que las muchachas gritaban, las mujeres gritaban, hacían escándalo y todo, ¿no? O sea, un escándalo tremendo, porque lógicamente duele. Otra cosa es que ella grites o no, pero de doler duele. Bueno, bueno, ahora a colación de esto, ¿qué os decía? Ah, sí, mi abuelita, perdón que se me fue. Mi abuelita nos dice que cuando ella sabía que ya iba a nacer su bebé, eso también hay que tener bastante sabiduría, claro, no iban a ningún hospital, ni tenía quien le atienda, ni nada por el estilo. Ella decía, yo sabía que iba a nacer, entonces yo durante el día iba preparando ya las toallas, un barreño, y en la noche, como ella ya sabía que iba a nacer, ella se acostaba, pero ella tenía el agua caliente en la olla, el agua caliente, y todo listo. Ella se acostaba embarazada
y se levantaba con un bebé en brazos y nadie se había enterado, ni el marido, ni mi abuelito, nadie se había enterado que ella había tenido un bebé. Es decir, digo, ¿cómo es en el tiempo antiguo, ¿no? O sea, la mujer era tan fuerte y quizás ahora nosotras no lo somos tanto, pero ella decía, yo nunca molesté a nadie, yo solita se acostaba embarazada y se levantaba con un bebé en brazos. Ella misma daba luz, ella misma cortaba el cordón, ella misma hacía todo, ¿no? Entonces, sí, sí, pero o sea, ella conocía en qué momento pues su cuerpo le decía o ella interpretaba cuándo iban a nacer, ¿no? A su bebito. Sí, también idéntico, imagino que tampoco fue. Sí, estaba con el marido. Bueno, vamos a continuar. Nos dicen qué debemos ocuparnos entonces ahora. Nos dice antes en conocer las señales de los tiempos, ¿no? Dice, las palabras del Señor también son para nosotros. Muestran que es muy importante conocer las señales de los tiempos. Jesús enfatizó que así como hay evidencias en el cielo, sabemos cuándo va a llover, si está nublado, si va a ser buen tiempo o no, debemos conocer las señales de los tiempos, las indicaciones proféticas. ¿Y qué debemos saber? La profecía y los eventos actuales. Así es como podemos reconocer dónde estamos y hacia dónde vamos para no perder el rumbo. Hay mucha gente que va por la vida sin saber por dónde va. Simplemente se levanta porque está vivo, respira porque está vivo, se acuesta y al día siguiente más de lo mismo. Y por eso también hay cantidad y cantidad de suicidios. Porque no hay como un propósito, no hay un rumbo, no hay a dónde ir o qué seguir. Y aquí nos habla de un relato, nos dice que está un poco como yo anteriormente, que se me olvidó de lo que hablaba. Dice, hace poco leí un relato sobre un joven que viajaba en tren. Estaba totalmente concentrado en lo que estaba leyendo cuando el inspector pasó por el pasillo y le pidió su billete, su boleto. El hombre buscó nerviosamente, nos dicen, los bolsillos una y otra vez y no le encontraba, que es lo que a veces cuando buscamos no encontramos y nos ponemos más nerviosos. Finalmente, el revisor le dijo, señor, no se preocupe. Cuando lo encuentre, puede enviarlo a la empresa. Estoy seguro que lo tiene. Si nos encuentran aquí en Renfe, nos hacen bajar. Pero aquí el revisor le dice, bueno, estoy seguro que usted lo tiene. Pues cuando lo tenga, lo manda a la empresa. Pero claro, ahora lo que al chico le pasaba era otra cosa peor. Dice, totalmente consternado, el joven respondió, el billete no es el problema, sino que no sé a dónde voy. Él buscaba el billete para saber a dónde ponía el billete, qué dirección, el lugar donde él se tenía que bajar. Dice, no sé a dónde me dirijo. El pobre hombre había olvidado su destino. Sí. Dice, a nosotros nos puede pasar lo mismo. Es posible estar tan concentrados en el presente que olvidemos hacia dónde vamos. Olvidamos las profecías, incluso cuando se están cumpliendo a nuestro alrededor, las que nos informan de su pronta venida. Satanás inventa innumerables medios de distraer nuestras mentes de la obra en que precisamente deberíamos estar más ocupados. Estamos tan ocupados en mil cosas, en la casa, en el trabajo, que las profecías y saber en qué tiempo vivimos lo dejamos a un lado. Dice, por ejemplo, ¿nos hemos preguntado alguna vez qué significan todos los tiroteos que están ocurriendo? ¿Cómo es posible que una persona tome un arma y vaya a una escuela o a un centro comercial y comience a disparar sin piedad, acabando con la vida de personas inocentes? Si vemos cosas que son como que se salen de lo normal, no es normal, no es común que alguien coja una pistola y empiece a matar a la gente. O sea, es algo... sí, en Estados Unidos, pero es algo fuera de la normalidad, que no, aunque se está normalizando ya porque siempre se ve, pero es algo que no debería ocurrir. Otra preocupación hoy es la tremenda crisis económica que atraviesa el mundo. Yo creo que eso todos lo estamos sufriendo, ¿no? El siguiente artículo apareció en un periódico internacional. Bueno, sí, en este caso no solo de Estados Unidos. Nos dice la inflación se está disparando hasta un 7% en los Estados Unidos y los precios han subido al nivel más alto de las últimas 4 décadas. Creo que no es solo en Estados Unidos, es aquí también, ¿no? Vemos que
ha subido tanto la comida, especialmente la comida ha subido bastante. Y como dice Germán, es a nivel mundial, es a nivel global. Con las crisis actuales provocadas por la guerra, no sabemos cuánto subirá la inflación en el mundo. Esta es la realidad en 2022 y no es un problema solo de Estados Unidos, bueno, como habíamos dicho antes, sino de todo el mundo. Vale, pásame la botella de agua ya, por favor. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta el momento? ¿Qué vemos hasta el momento? Si tenemos algo que aportar, alguna... ¿Tú, Javier? Vale. Un comentario, el micrófono, por favor. La venida del Señor también estaba profetizado. Hubieron señales en la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? Dice, el pueblo de Israel debería estar pendiente de esa llegada del Rey de Reyes, de su Redentor, digamos, el que iba a limpiarles, o sea, el pecado. Bueno, me refiero a Israel en especial, no en ese tiempo, ¿no? Pero no estuvieron atentos. Las señales se dieron. Pero ellos, ¿qué pasó? Dice la hermana Juan, comenta que como un día cualquiera, estaban ellos haciendo sus cosas común y corrientes. Y solo un grupito de personas estaba pendiente, dice la hermana Juan, meditando en que ya estaba por cumplirse o se estaba cumpliendo las profecías. ¿Y quiénes eran? ¿Recuerdan? Los pastores. Por eso que los ángeles llegaron a los pastores. Esto debería sorprendernos porque las señales se estaban cumpliendo en ese instante y nadie era consciente. Nadie era consciente y Jesús estaba naciendo. Bueno, hoy ¿en qué debemos ocuparnos en la otra lectura? Lo mismo pasaba o pasa. Hoy están pasando cosas que nos sorprenden y que si nos detenemos un poquito a pensar, de verdad que es sorprendente. Yo antes pensaba, perdón que me da esta parte, siempre decía yo, pero es que va a ser difícil que se dé la ley dominical. Yo pensaba así, ¿cómo es que todo el mundo se va a poner de acuerdo? Es que es imposible. Ustedes ven solamente en un país nada más. Cuando veis en un solo país, ¿los políticos se ponen de acuerdo? Están los opositores. Incluso cuando hacen alguna obra, algo, ¿sabe qué pasa? Un gobierno empieza una cosa y cuando llega el otro gobierno no lo hace. O no continúa porque dice, no, si no se van a llevar los réditos, el otro. Y hace otras cosas. Nunca se ponen de acuerdo. Siempre están oponiéndose uno, y si alguien hace bueno, el otro por fastidiarlo, porque no quede bien, va en contra, y siempre pasa eso, en un solo país. Imagínense el mundo entero. Eso debería sorprendernos. ¿Os dais cuenta que el mundo se puso de acuerdo? Todas las religiones, daba igual la religión que sea. El mundo se puso de acuerdo y se paralizó. Eso, y quizá lo llamamos como una anécdota o nos llama la atención, oh, mira, sorprendente, pero eso debería llamarnos la atención. Eso es una cosa inédita. Nunca en la historia de la humanidad ha sucedido que el mundo se ponga de acuerdo todos al unísono. No, pero es que el mundo se puso de acuerdo. Pero es que todo el mundo se puso de acuerdo en eso. Es que no fue solo España, se confinaron más países. Eso quiere decir. Lo que quiero decir que en ese confinamiento todo el mundo se puso de acuerdo. Todos lo hicieron. En España. Sí, en España también, aquí. Entonces, es lo que les quiero decir, ¿no? Y, por ejemplo, normalmente hay países, mira, y eso a mí debería llamar la atención. Normalmente, ¿qué pasaba en Latinoamérica en los años 80, 90? El continente estaba siempre en pobreza. Inflación. Los dineros tenías y al siguiente día no valía nada. Bueno, hoy en día os dais cuenta que la inflación es... Mira, mientras eso pasaba, Europa o los países nórdicos crecían y se enriquecían, ¿no? Crecían porque, bueno, lo hacían mejor la economía, digamos, ¿no? Pero Latinoamérica en especial, digo, Latinoamérica cuando han vivido pobreza y pobreza. Aquí no se veía inflación. Hoy en día la inflación es mundial. Tanto ricos y pobres sufren de inflación. Estados Unidos está poniendo un ejemplo aquí. El país que siempre es próspero, de pronto, pues inflación. Estas cosas también es una señal que a veces lo vemos constante en las noticias, con tanta, digamos, no, o sea, como una noticia más, no es una noticia. Sí, y no nos podemos detener esto. Y estas son señales también que se están dando y no nos estamos percatando de estas señales. Bueno,
Bueno, eso también, bueno, ya, hay, bueno, eso ya hablará, pero en este momento hemos puesto, seguro que va a hablar más cosas, ¿no? Solo eso. Vale. Sí, gracias. Nos vemos que, sí, como dice Javier, últimamente como que se está poniendo lo que pasa en un país pasa en todos. Sí, es como que es algo más globalizado, ¿no? Algo más, sí, como algo más unánime, ¿no? Porque antes yo que sé, la política era de un país diferente, del otro, pero es que ahora es como que todos iguales, todos se parecen, todos van como a la par, al unísono, o todos se copian, ¿no? Y claro, justamente para que se dé la ley dominical, pues todos tienen que estar de acuerdo, porque no puede ser en un sitio sí, en otro no, porque tiene que ser de manera global. Entonces vemos que se están dando las cosas para que los países se vayan poniendo de acuerdo en diferentes situaciones, tanto económica, tanto de salud, de lo que decía también Gladys, lo que es de igualdad de género y todo esto, pues todos están en la misma línea, ¿no? Hasta en la guerra también, todos están como que en la misma línea, ¿no? Quizás algún que otro desacuerdo, pero básicamente es lo mismo. Bueno, continuamos con la lectura y voy a pedir que alguien me ayude. El subtítulo de enfermedades. Sí. El subtítulo de enfermedades me ayuda, ¿qué? Jesse. Alto y fuerte. O si tienes la... ¿Qué te va mejor? Sí, mejor delante eso. Gracias, hija. No, todo el subtítulo. Ah, vale. Sí. No es muy Dice, largo. enfermedades. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Lucas 21:11. Las enfermedades que hoy están por todas partes han encontrado la ciencia médica con pocos remedios. Miles y millones de personas están muriendo sin ser selladas para el cielo. La pandemia del coronavirus, además de cambiar el mundo en muchos aspectos, ha causado muchas muertes. Así es como obra Satanás. El espíritu de profecía declara: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán rápidamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos en una serie de desgracias, obra de un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder destructor. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y a desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y las calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. Sí. Vale. Gracias, Jessie. Pues lo que acabamos de leer es desolador. No hay nada alentador, ¿no? En lo que acabamos de leer, ¿qué nos dice? Hasta nos dice que yo digo, a veces se dice por qué Dios permite, ¿no? O sea, por qué Dios lo hace. Pero aquí mismo lo que acabamos de leer, ¿qué nos dice? Que quién es el que lo hace. Sí, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Yo imagino que en el tiempo de Sodoma y Gomorra, que eran unas ciudades muy adelantadas en su tiempo, ¿quién se iba a imaginar que aquello iba a desaparecer? Es decir, yo creo que ni siquiera se habrán imaginado que podían desaparecer unas ciudades, digamos, adelantadas, ¿no? Adelantadas en todo, hasta en lo malo, muy adelantado. Pero desaparecieron, porque es decir, el mal es tan grande que al final el mal justamente es el que
el que inunda todo y hace desaparecer, ¿no? Y igualmente aquí nos dice, hemos visto también con lo del COVID, con lo del coronavirus. ¿Quién se iba a imaginar que iba a haber una enfermedad? Siempre ha habido enfermedades, ha habido epidemias, pero son localizadas, ¿no? Hubo lo del cólera también, creo que fue en África, y son cosas localizadas. Aquí en España también hubo que la gripe aviar, que la gripe porcina, pero son cosas localizadas, ¿no? Pero claro, algo que se dé a nivel ya totalmente mundial, gracias a Dios ya estamos saliendo, pero hay países en los que, por ejemplo, en China misma hay cantidad de restricciones porque la pandemia aún está haciendo estragos. Y claro, pero llegar al punto de que se contagie se contagie el mundo entero, a eso quizás no se había llegado últimamente, ¿no? Entonces todo esto nos afirma a nosotros en pensar que algo está cambiando, que no es lo mismo de siempre, que no es una noticia más, sino que algo está cambiando. Es decir, algo se está moviendo y algo está no siendo como siempre, sí, sino que que cada vez es para peor. Sí, ahora mismo vemos, hay en lugares, hay sequías grandes y en otros lugares hay inundaciones tremendas. Sí, entonces está como que el mundo y la naturaleza bastante como conmocionada y van ocurriendo cosas que antes, bueno, ocurrían de vez en cuando, pero es que ahora es cada vez más seguido. Si vemos las noticias, si en un sitio ocurre una cosa, en el otro otra, en el otro otra, y por lo general no son cosas buenas, son puros desastres. Es puro desastre lo que ocurre últimamente. Y luego también aquí nos hablaba de Job, ¿no? ¿Qué le pasó a Job? Que Dios le permitió, como te decías, Germán, le permitió que le tocara, ¿no? Y vemos a qué nivel llegó Job de desgracia, por decirlo así, a qué nivel de desesperación y también de soledad total y absoluta. Pero Job, ¿en quién tenía su plena confianza? Lo único que lo mantenía en pie era su confianza y su fe en Dios, porque no había otra cosa. No había absolutamente nada más a qué aferrarse. Y a nosotros nos toca lo mismo. No tenemos absolutamente nada más a qué aferrarnos que no sea a la fe que podemos tener en Dios, porque no estamos exentos de que nos pasen cosas. Muy bien, vamos a continuar, o vamos a hacer aquí, no, en la siguiente. Nos dice, pocos comprenden las señales. Si me ayudan también, por favor. El párrafo pequeñito primero y el segundo y el tercero, que me ayude una persona y luego la siguiente continúa. Vale. Anita, ¿tú me puedes colaborar? ¿Tienes la garganta bien hoy? Pasa aquí delante, corazón, para que te vea la cámara. Sí, es el tercer párrafo, please. ¿Hasta dónde? Sí, hasta testimonios para la iglesia, tomo 6. Ah, vale, ¿Sí? perfecto. Gracias. Dice, pocos comprenden las señales. Todas estas señales de los tiempos muestran en qué momento de la historia estamos viviendo. ¿Por qué Satanás ahora está obrando de todas las formas posibles? ¿Se ha preguntado alguna vez acerca de los sofisticados medios de comunicación que se han desarrollado mientras lamentablemente hay una falta de comunicación entre esposos, padres e hijos? ¿Cómo es posible que tantos sistemas y dispositivos de comunicación en el mundo le hayan robado la comunicación a la familia? ¿Lo ve como un problema destructivo de miles de hogares? Uno de los objetos principales de Satanás es la familia. Por eso vemos tales ataques multiplicándose en esa dirección dentro de su arsenal destructivo. Ha pervertido la institución del matrimonio, tal como Dios la estableció en el Edén, al punto que los gobiernos permiten y promueven la legalización de diferentes tipos de matrimonio. Lo mismo está pasando con la legalización del aborto en numerosos países. Cada vez que estos problemas avanzan, es como si un cáncer terminal cada vez peor estuviera destruyendo familias y la sociedad. Los gobiernos consideran tales cosas como avances positivos para la gente, pero las escrituras dicen, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Queridos hermanos, hermanas y amigos,
Creo que debemos estudiar con cuidado y oración las señales para nuestro tiempo. De lo contrario, nos puede pasar a nosotros como al pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, como dice la pluma inspirada. Oh, cuán pocos conocen el tiempo de su visitación. Cuán pocos aún entre los que aseveran creer la verdad presente comprenden las señales de los tiempos o lo que hemos de experimentar antes del fin. ¿Somos hoy objeto de la tolerancia de Dios? Pero ¿cuánto tiempo continuarán los ángeles de Dios reteniendo los vientos para que no soplen? Gracias, Anita. ¿Qué nos dice aquí? Que lo que Satanás está intentando destruir, ¿qué es? ¿Y qué es la familia en una sociedad? La familia es lo básico, porque un país, una ciudad, un pueblo está conformado ¿por qué? Perdón, por familias. Es que todo en sí, todo el sistema son las familias. Si nosotros salimos, perdón, y vemos edificios y vemos muchas viviendas, en esas viviendas no están vacías, en esas viviendas hay familias. Por ejemplo, si nosotros subimos en nuestro edificio mismo, subimos por la escalera, abrimos una puerta, allí hay una familia, abrimos otra puerta, allí hay otra familia. La familia de aquí, la familia de allá, cada quien tendrá sus propios problemas, su propio sistema de educación, sus trabajos diferentes, pero todos son familias y todas esas familias conforman justamente la sociedad. Entonces, si se destruye la familia, ¿qué es lo que se destruye? Se destruye la sociedad. Una familia destruida es una sociedad destruida. Y claro, como nos dice aquí el hermano, también nos dice que lo del matrimonio se está como decir degenerando. Ya no es solamente papá, mamá, sino que ahora es muchas combinaciones y ya ni siquiera solo papá, papá o mamá, mamá, sino hay papá, mamá, más papá. Y bueno, es que hay tantas cosas y que a todo le quieren llamar matrimonio, ¿no? Pero vemos que en el Edén, aquí, ¿cuál fue la primera pareja? O sea, allí tenemos nosotros el modelo. El modelo fue varón y mujer. No había absolutamente varón y hembra, los creó, es decir, y ya está. Y del varón, y de ese varón y de esa hembra tenía que sí, tenía que multiplicarse y tenía que formarse el mundo entero, ¿no? Sí, la sociedad, exactamente, gracias. La sociedad humana tenía que formarse de ese papá y de esa mamá, de ese matrimonio, porque no había más. Y esta semana estamos leyendo Patriarcas y Profetas, y hablábamos, y bueno, y leíamos de hermana Huay que decía que cuando Eva comió del fruto, ella se sintió como un éxtasis, como, no sé, o sería la misma emoción de comer algo prohibido. Se sintió así como muy contenta, no como siempre, según ella se sentía mejor. Pero fue donde su marido, o sea, es decir, le dio tanta pena, y él, claro, era su mujer, digamos, era su mujer, y justamente por amor a su mujer, porque ese era su matrimonio, ese era su pareja, por amor a su pareja, por decirlo así, él también comió aunque sabía que estaba haciendo mal, ¿sí? Aunque sabía que estaba haciendo mal. Pero entonces, por eso vemos, es decir, era una pareja, era un hombre, era una mujer que se querían los dos, y de allí tenía que salir el mundo entero. Pero sin embargo vemos ahora que que todo aquello se está degenerando, y en la Biblia misma nos dice, hay de los que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque antes, digo, yo qué sé, 100 años atrás sabíamos más o menos lo bueno y lo malo. Ahora es como ya lo malo no es tan malo, lo bueno no es tan bueno. Sí, es verdad. Sí, quizás, sí, más ha sido quizás en el año 2000, ¿no? Quizás ahora hace poco. Pero antes, yo creo que antes estaba como más delimitado, ¿no? Esto es así, esto no es así, y las cosas se hacen así y esto no se hace, así de sencillo. Pero en cambio ahora está como todo tan tergiversado y tan engranado. Yo digo que hasta ahora para nuestros propios hijos va a ser complicado el hecho de discernir, porque claro, en el colegio, en la escuela te dicen una cosa, vas a tu casa, te dicen otra, y ellos, su mente se está formando. Y claro, y luego
gracias, entre el colegio, la escuela, los medios informativos, los amigos y las otras familias, es que es un cacao mental, ¿no? Entonces, no nos queda a nosotros los padres que intentar contrarrestar aquello y nosotros primeramente educarnos, estudiar y saber cómo transmitir lo que realmente es correcto, porque es que ahora entre lo correcto y lo incorrecto casi no hay una delimitación clara, ¿no? Por eso nos dice aquí también el hermano, nos dice, queridos hermanos y hermanas y amigos, creo que debemos estudiar con cuidado y oración las señales para es decir, estudiarlas, no ser ignorantes a lo que está viniendo, sino saberlo. Muy bien, vamos a continuar y ¿me puedes ayudar, Gabriel, para terminar el subtítulo, por favor? Sí, desde el pueblo de Dios, terminando el subtítulo. ¿Te paras aquí adelante, please? Sí, porque terminó en Testimonios para la Iglesia, tomo 6. Es el tercer subtítulo, ¿o no? 1, 2, 3. Sí, el pueblo de Dios debe recibir allí. ¿Lo tienes? Sí. Sí. Vale, gracias. El pueblo de Dios debe recibir la amonestación y discernir las señales de los tiempos. Las señales de la venida de Cristo son demasiado claras para que se las pongan en duda. En vista de estas cosas, cada uno de los que profesan la verdad debe ser un predicador vivo. Dios invita a todos, tanto predicadores como laicos, a que se despierten. Todo el cielo está conmovido. Las escenas de la historia terrenal están llegando rápidamente al fin. Vivimos en medio de los peligros de los postreros días. Mayores peligros nos esperan, y sin embargo no estamos despiertos. Dios nos ha dado las señales de los tiempos para que sean un fin en sí mismos, sino para dirigir la atención del pueblo a lo mejor y más grande. Estas evidencias son como signos de tráfico colocadas en una carretera. Imagine a una persona que viaja en automóvil en un país desconocido. Si no tiene un dispositivo GPS y si el camino no tiene señales, difícilmente podría llegar a su destino. En su camino, en su gran amor por las personas que circulan por este mundo a la Canaán celestial, Dios ha provisto las señales que indican dónde se encuentra su pueblo ahora en referencia a los eventos finales de la historia del mundo. Muy bien, gracias, Gabriel. Nos dice aquí la parte central, dice, vivimos en medio de los peligros de los postreros días. Mayores peligros nos esperan y sin embargo no estamos despiertos. No sé si habéis visto, yo sé que en Estados Unidos, lo que hablábamos antes, hay mucho lo que son tiroteos, que va la gente, bueno, que van a matar, ¿no? Sí. Pero en cambio ahora estamos viendo últimamente que aquí en España se están dando mucho que encuentras a gente acuchillada por la calle. Sí, no sé si habéis visto las noticias últimamente. Bueno, yo soy un poco fan de las noticias, me gusta mucho verlas. Y aquí en Barcelona mismo encontraron a un chico pues acuchillado, en Madrid también, pero eran cosas que no se veían. Cosas que, bueno, que eran quizás en otros países, pero aquí no. Y, sí. Ya, sí, es que hay tantas cosas que están sucediendo que antes quizás o no se decían o no pasaban, ¿no? Y eso es lo que hablábamos también en casa. Por ejemplo, hay lugares en los que si tú vas puede que te pase algo. Y si tú no vas, pues nunca te va a pasar, ¿no? Por ejemplo, siempre donde te puede pasar algo, por lo general, es en sitios de aglomeración de gente, y especialmente en las noches, porque las noches como que invita a que se puedan cometer crímenes o cosas, pero sin que te vean, ¿no? Mucho. Porque a la luz del día, claro, es más complicado. Claro, entonces, es lo que hablábamos, por ejemplo, yo hablaba en mi casa también con el Caleb y eso que ya está ya, con los chicos, pues que van cada vez creciendo más, y si quieren salir en la noche, pues ¿para qué? O sea, ¿para qué? Si quieres salir, sal durante el día, que vale, puedes salir, pero en la noche, ¿para qué? Es decir, porque es que no, mi madre decía, es que en la noche no se encuentra nada, ¿qué vas a ver? Ni siquiera se puede ver porque está de noche.
que está más oscuro, ni siquiera puedes ver bien. Y claro, porque si vamos a lugares y vamos a sitios, y especialmente de noche, donde pueden ser peligrosos, pues si no quieres que te pase nada, pues no vayas. No vayas porque aquello tampoco, es decir, no es imprescindible que tengas que ir. Quizás hay lugares, yo qué sé, lugares de fiestas, en donde sabemos que la protección de Dios allí no están. Entonces, pues no vayas. No vayas porque de pronto algo te puede pasar, ¿no? Entonces, por eso nos dice aquí que los peligros están cada vez más grandes, cada vez el enemigo acecha muchísimo más. Y por eso también nos dice que tenemos nuestra propia señal GPS, ¿no? ¿Cuál es nuestra señal GPS? Tenemos la Biblia y tenemos el espíritu de profecía para estudiar y saber más o menos en qué época estamos y no andar a tientas. Muy bien, vamos aquí a parar y vamos a hacer... Ay, son las 12, nos falta la mitad. Vamos a ir ahora rápidos. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Porque es la semana de oración. No sé si alguien tiene el deseo de hacer esta oración. Sí, pero ¿quién va a orar? Germán, ¿tú podrías orar por fin? Si hacemos una oración cortita y continuamos y vamos rapidito. Oremos, apreciados hermanos. Querido Señor, que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu buen nombre, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, por estas hermosas lecciones que nos das acerca de estas advertencias de los tiempos en que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a ser consciente de estos momentos que nos ha tocado vivir, momentos de la cercanía de tu pronta venida, de tu segunda venida, para lo cual necesitamos estar preparados, para lo cual necesitamos estar santificados de tal manera que podamos recibirte de pie. Y entonces ayúdanos a apreciar estas señales que nos das en tu santo libro, pues queremos recibirte, Señor, de pie e ir contigo a las mansiones celestiales, pero necesitamos de tu ayuda, de tu auxilio, de tu socorro, para que podamos entender lo que nos dices en tu palabra. Quédate con nosotros, Padre Santo, fortalécenos, anímanos, ayúdanos a valorar en estas circunstancias o en esta coyuntura más tu palabra que nuestros intereses terrenales. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar la lectura rapidito, que son las 12. No me había fijado. Dice guerras y rumores de guerras. Ajá, vamos también a dividirlo en dos. Primero y segundo párrafo. ¿Quién me puede ayudar? Caleb, hijo, ¿usted puede ayudarme? ¿O quiere aquí el este? Mejor. Allí. Vale. Primero y segundo párrafo, pequeña. Guerras y rumores de guerras. Las señales de los tiempos declaran que estamos en el soportal de imponentes y serios eventos. En este mundo todo está en movimiento y agitación. Ante nuestros ojos se está cumpliendo la profecía en la que el Salvador declaró que sucedería justo antes de su venida. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mientras escribo este artículo, los periodistas de la mañana publicaron los periódicos de la mañana publicaron los siguientes titulares: Rusia ataca a Ucrania, conflicto en Europa del Este, bombardeo ruso de Ucrania. En los últimos días, el mundo entero ha tenido su atención no puesta en la pandemia, sino en los países en guerra. La gente se pregunta, ¿intervendrán otros países en Europa? ¿Se convertirá el conflicto en una guerra mundial? ¿Dónde se detendrá todo esto? Debido a esta guerra, la crisis económica se agravará en todo el mundo. Nadie sabe cuánto puede soportar la humanidad mientras miles de personas mueren y millones más huyen a otros países en busca de un lugar seguro. Hermanos y hermanas, hay algo que deseo mencionar en este momento, así como la pandemia provocó cambios significativos, especialmente en el mundo político, que
probablemente nunca se eliminarán, esta guerra provocará cambios en todo el mundo que afectarán a todos de muchas maneras diferentes. La gente también sufrirá hambre, ansiedad y angustia, como dicen las Sagradas Escrituras, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Así es, queridos hermanos y hermanas, las profecías se están cumpliendo en cada dirección que miremos. Vale, gracias, mi niño. Bueno, vemos que de la pandemia hemos pasado a las guerras y luego que va a ser peor, no, esto no es lo peor, va a venir cosas peores, nos dice, ¿no? Continuamos entonces con el relato. ¿Quién me puede ayudar? Donald, ¿tú me puedes ayudar? ¿Sí? Hasta terminar el subtítulo, por favor. Sí. Sí. El espíritu de profecía nos dice, estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Las profecías se están cumpliendo. La historia extraña y llena de sucesos está registrándose en los libros del cielo. Todo en nuestro mundo está en agitación. Hay muchas guerras y rumores de guerra. Las naciones están airadas y han llegado en el tiempo en que ser juzgados los muertos. Los acontecimientos están cambiando para atraer el día de Dios, que se muestra apresuradamente. Queda, por así decirlo, un solemne y un momento de tiempo por mientras que ya se está levantando nación contra nación y reino contra reino. No hay todavía conflagración general. Todavía los cuatro vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces las potencias de la tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla. La gran controversia ha llegado a su final. Cada informe de calamidad que ocurre en el mar o en la tierra es un testimonio del hecho en que el fin de todas las cosas está por venir. Las guerras y rumores de guerra así lo declaran. El Señor viene. Oímos pasos de un Dios que se acerca. Las calamidades de la tierra y del mar y la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. La agencia del mal se concilia y acrece sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Gracias, Donald. Lo último párrafo nos dice, las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de mayor gravedad. Es decir, no es una cosa, no solamente... ¿ah? Exactamente, sí, cada vez será peor, ¿no? Pero no solamente, yo que sé, a nivel social, a nivel sanitario, sino es absolutamente casi, es todo, ¿no? Nos dice... Sí, pero lo que vemos y también en testimonios selectos nos dice que todavía los cuatro vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces las potencias de la tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla. Todo esto es como muy triste, ¿no? Es como muy preocupante también. Todas estas noticias o todos estos acontecimientos que van a pasar claro, alegría no nos va a dar, sino sí, como dice Gladys, pues nos asusta un poco, pero nos toca estudiarlo porque es lo que va a suceder, ¿no? Nos toca estudiarlo y tenemos que saber. Y gracias a Dios lo bueno de esto es que tenemos el espíritu de profecía, podemos leerlo y nosotros mismos saber en qué tiempo estamos y luego como seguir cotejando con lo que estamos viviendo ahora. Y darnos cuenta pues que estamos poquito a poquito acercándonos a la segunda venida de Jesús, ¿no? Poco a poco nos vamos acercando, no sabemos cuánto falta lógicamente, pero nos vamos acercando. Todo lo que está aconteciendo es justamente para que ese gran acontecimiento pues se produzca, que es la segunda venida de... Dime. Sí, sí.
lo que tú comentabas ahora, ¿no? Que de verdad que da un poco de miedo todas estas cosas que van a venir, pero justo un día hablando con mi esposo, con Germán, me dice, no hay que tener miedo, y lo digo, ¿no? Para todos, porque dice, es que ya esto significa que está cerca nuestra redención, y sobre todo me dice, claro, y vamos a ver el acontecimiento más grande de la humanidad que vamos a poder ver a la venida de Jesús, ¿no? Entonces, claro, entonces recordamos todo esto, ¿no? De lo que estamos por eso, ¿no? O sea, la misión que tenemos, o sea, nuestro motivo de estar aquí en la iglesia es porque queremos ver al Señor Jesús, queremos salvarnos, ¿no? Y pues si esto significa que está cerca. Sí, que se va acercando poco a poco. Yo también lo comparo, por ejemplo, cuando hay, yo qué sé, los exámenes finales de los estudiantes o cuando tienen que hacer la selectividad y están queriendo saber si van a poder llegar a los puntos para poder estudiar X carrera en X universidad. Pero claro, sabemos que los exámenes de la selectividad no es un examen cortito, son exámenes, son exámenes fuertes, ¿no? Son duros, que hay muchos chicos y chicas, yo que sé, que estudian mucho durante el día, duermen pocas horas, pero todo ese sacrificio, todo esa entrega, todo eso que lo pasan mal en ese momento, después que dan el examen y ya obtienen la nota que ellos desean, pues ahora sí que se sienten, pues, como dijo la hermana White en una de sus publicaciones, que dice que al final diremos que poco ha costado, ¿no? Que poco ha costado para lo que vamos a tener, que poco ha sido, ¿no? Pensábamos que era mucho, pero no, ha sido poco, porque ya después lo consigues. ¿Quieres comentar algo, Javier? Bueno. Sí, como hemos visto, la lectura es señal de los tiempos, ¿no? Que están ocurriendo muchas cosas y a veces nosotros no somos como, no sé si conscientes, ¿no? Pero no le prestamos mucha atención. No, como es tan cotidiano las cosas que están pasando, pues decimos, bueno, una más que pasa, ¿no? Pero sin embargo, como dice, son señales que nos están diciendo que el tiempo cada vez está más cerca. Leí una cosa que me llamó bastante la atención. Bueno, quizás era esto que se dice un bulo o una falsa noticia, o fake news, como le llaman, ¿no? Y decía que, escuché que decían, quieren prohibir el uso de la Biblia, la lectura de la Biblia, perdón, prohibir la lectura de la Biblia en los niños y en general en las personas. Y yo digo, ¿cómo que prohibir la lectura de la Biblia? Y el que daba esta noticia decía porque la Biblia promueve, ¿cómo decir ¿cómo se dice esa palabra? No, sí, iba en eso, pero hay esta palabrita que se me va, decía, no, discrimina, esa es la palabra, ¿no? Discrimina a las personas y precisamente iba eso, ¿no? Por su identidad o por su expresión de género, ¿no? Y bueno, sacaba esto, ¿no? Por ejemplo, ese texto que decía que y no entrarán en el reino de los cielos ni los afeminados ni los que se acuestan con varón, y una cantidad de textos, ¿no? Y decía, claro, es discriminatorio. Y por eso estamos en una sociedad de que precisamente no se debe discriminar. Todas estas cositas que salen ahora, el lenguaje de género, la identidad de género, nos parece algo como, bueno, pues mira lo que está pasando en el mundo, pero sin embargo nos afecta, claro que nos afecta. Y en este caso, por ejemplo, resulta que en Canadá se ha aprobado una ley que se llama la ley C-17, que lo voy a leer, mira exactamente lo que dice, y es una ley que está sancionada con 2 años y medio de prisión, de cárcel. La ley dice así: proteger a las personas de la discriminación en el ámbito de la jurisdicción federal en Canadá. Dice proteger a las personas de la discriminación. En principio está bien, no se puede discriminar a nadie, todo el mundo somos iguales, ¿vale? En el ámbito de la jurisdicción personal y de ser objeto de propaganda de odio. Tampoco se puede hacer propaganda de odio de las personas, está correcto. Pero dice como consecuencia de su identidad de género o expresión de género. O sea que si la persona se siente una cosa, pues tienes que tú respetar. Cualquier cosa que hagas en contra de eso, lo estás discriminando. Y la persona se expresa de una manera en su vestimenta, por ejemplo, hablamos directamente, un varón que se vista de mujer. Entonces, si tú le impides algo, estás discriminándolo de algo. Entonces, por lo tanto, esto puede ser considerado un delito. O si le tratas de él también. Yo pongo un ejemplo. Imagínense que ustedes están trabajando en la playa y son los encargados de llevar los servicios higiénicos. Y resulta que viene un hombre, pero vestido de mujer, ya no vestido de mujer, que venga un solo hombre y dice, no, yo me siento mujer y quiero entrar al lavabo de mujeres. ¿Qué hacéis vosotros? Y dice, no, perdón, estos son de mujeres, de damas, no de caballeros. No, es que yo me siento mujer. Se meten a la cárcel en Canadá.
eso siendo, o viene vestido de mujer, no es que yo me siento mujer. Es que hay cosas que a veces son, no sé, como dicen muchos, ¿no? No tienen, no sé, para mí sustento, ¿no? Pero hay leyes que se están haciendo así. Bueno, entonces no sería también descabellado pensar que digan, vamos a prohibir el uso de la Biblia porque discrimina a las personas. Y a los pastores para acá. Bueno, no sería descabellado yo eso pensar, ¿no? Lo leí esto en internet, pero como ahí hay mucho bulo, digo, no creo que se llegue a este extremo, pero no sería descabellado pensar porque si ya se está aprobando una ley así. ¿Por qué digo todo esto, hermano? Porque a veces el lenguaje incluso de él o ellos o cambiar las vocales también nos afecta, claro que nos afecta, ¿por qué? O cuando hay noticias como, mira, se casó tal con un... Saliendo, a veces escuchas esas noticias, por ejemplo, del matrimonio, ¿no? Un hombre se casa con su perro, un hombre se casa con una cosa con su coche. Con su coche. Bueno, y eso, bueno, eso ya no tiene, pero lo que quiero decir es esto. ¿Os dais cuenta que habla del matrimonio y todo el matrimonio y al final no nos damos cuenta, pero el matrimonio se convierte como una cosa sin sentido? Que el matrimonio es cualquier cosa menos una reunión, una unión entre un hombre y una mujer. Es cualquier cosa el matrimonio. Entonces, el enemigo, el plan enemigo es eso, y estas cosas están pasando ahora. Lo que digo yo, señales de los tiempos. Estas señales que estamos viendo, como decía Gladys, ahora comentó, es que los tiempos que estamos viviendo ya se está acercando al final, como en los días de Noé, ¿no? Pero lo interesante conmigo, yo quisiera que salga un poco aquí en esto, ¿no? Bueno, y termina con esto, es que la Biblia dice que nosotros tenemos una batalla que lo vemos como aparentemente difícil y duro, ¿no? Pero la Biblia dice que cuando el apóstol Juan vio una gran multitud que era como la arena del mar, ¿qué cosa eran, dice? Los salvados. Que no se podía contar. O sea, en otras palabras, ¿qué pasará? El Señor vencerá, su pueblo vencerá. Entonces, lo que quiere decir esto es que lo que sí que tenemos que estar atentos, que estas cosas están pasando, y por lo tanto estar, como decir que, despiertos, preparados, porque la victoria está ganada. Pero si no estamos preparados, no estaremos con los vencedores. ¿Estaremos con quiénes? Con los que estén perdidos. Amén. Amén. Vale, gracias, Javier. No nos asustemos, pero asustémonos. No, pero estudiemos. No nos asustemos, pero estudiemos. Muy bien, ¿alguien más que me ayude? ¿Quién más le gustaría? ¿Desearía? Sí, no, falta un poco. Bueno, lo leo yo rapidito entonces. Dice, un llamado a la iglesia, ahora sí. Podríamos dar toda una lista de eventos que están sucediendo en el mundo que cumplen profecías y son señales del fin de los tiempos. Pero ahora mismo, cuando estamos por terminar otro año, deseo llamar la atención de mis hermanos y hermanas alrededor del mundo a las palabras del Señor Jesús. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La pregunta es, ¿qué deberíamos estar haciendo como pueblo? ¿Cuál es nuestro deber como iglesia en estos últimos tiempos? Es cierto que el final no necesariamente llegará de inmediato, ni en unos días o semanas, pero tenemos que entender que las señales se están cumpliendo frente a nosotros. No es de hoy para mañana, pero que se va a cumplir. Queridos, no podemos permanecer indiferentes cuando vemos que tenemos lo que el mundo necesita y poseemos lo que falta a nuestros familiares, vecinos y amigos en estos tiempos de aflicción. No podemos dedicarnos a las cosas del mundo más que a las cosas del reino de Dios. El Señor nos ha dado una responsabilidad muy importante que nadie más puede cumplir por nosotros. Si no, esperemos que el hermano o hermana haga su trabajo. El trabajo es nuestro. Las señales de los tiempos nos dicen que Cristo está a la puerta y también significa que se avecinan periodos mucho más difíciles. Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Es decir, poco a poco se está retirando. Y están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, no puedo leer más.
anuncia la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. ¿Alguien me ayuda? Jessie. Bueno, la Jessie me ha dicho que ella me ayuda. Gracias, hija. Me quedo sin voz. Y lo terminas, porfis, ¿ya? No, que no me da. No. Veo bien. Dios invita, ¿no? Sí, gracias. Vale. Dios invita a todos, ministros y laicos, a despertar. Todo el cielo se estremece. Las escenas de la historia de esta tierra están llegando rápidamente a su fin. ¿Qué diré para despertar al pueblo remanente de Dios? Me fue mostrado que nos esperan escenas espantosas. Satanás y sus ángeles oponen todas sus potestades al pueblo de Dios. Saben que si los hijos de Dios duermen un poco más, los tienen seguros porque su destrucción es cierta. Nos acercamos a las crisis más importantes que jamás han venido sobre el mundo. Si no estamos completamente despiertos y velando, ellas aparecerán sigilosamente como ladrón. Satanás se está preparando para trabajar en secreto mediante sus agentes humanos. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que aman. Allí descansaremos del conflicto que es de esta tierra. A los escribas y fariseos que exigían señales antes de creer, Jesús les dijo que la única evidencia que les daría sería la de Jonás. Pero el Señor nos ha amado tanto que nos ha dado más de una señal para que le creamos. Comprendamos la importancia de los tiempos en que vivimos. Yo vengo pronto, dijo Jesús. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Dios nos ayude a decir como lo hizo Juan, sí, ven Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, corazón. ¿Cuándo dijo Jesús, yo vengo pronto? ¿Hace cuánto tiempo dijo Jesús, yo vengo pronto? En el año 100 de esta a Juan. Sí, yo vengo pronto, hace más o menos 2000 años, ¿no? Les dijo yo. Sí. Sí. Pero bueno, sí, 1900 años, pongámoslo. Hace 1900 años Jesús dijo, yo vengo pronto. Y ahora nosotros proclamamos y también seguimos diciendo, evangelizando que Jesús viene pronto. Entonces, como pronto para Dios puede ser 3 años o 1000 años, pues no lo sabemos. Por eso es que tenemos que estar preparados. Y aquí nos invita el hermano, nos dice que no podemos permanecer indiferentes cuando vemos que tenemos lo que el mundo necesita. Es decir, el mundo necesita esperanza, necesita confiar en algo, necesita agarrarse a algo, necesita un rumbo, y nosotros gracias a Dios lo tenemos. Y nos dice que aquello que nosotros tenemos, comunicarlo, compartir con aquellos lógicamente que no lo tienen. Bueno, lo damos por terminado, podríamos hablar 1000 cosas más, pero ya es bastante tarde y tenemos las lecturas en nuestra casa y allí siempre podemos darle un nuevo repasito, ¿sí? Y aprenderemos más cosas. Muy bien. Finalizamos entonces aquí y vamos a recoger las ofrendas que son de carácter voluntario. Y mientras tanto vamos buscando en nuestros himnarios el himno número 568, ¿sí? La patria amada muy cerca está. ¿Sí? Muy bien, nos ponemos de pie y vamos a cantar el himno número 568. Se titula La patria amada. Y alguien que dé la voz porque yo no tengo. La
Bueno, veo que no, hay algunos que no lo sabían y que yo lo sepa da igual. Y que yo lo sepa da totalmente igual. Pero bueno, sí, hubiera cogido otro himno, pero no importa. Nos dice que la patria amada, ¿qué nos dice? Y además que nos dice que está, ¿en dónde está? Muy cerca está. Sí. Bueno, que Dios nos ayude para que seamos conscientes de que está cerca. Vamos a orar y se lo voy a pedir a la hermana. No, ya se me fue. Hermana Anita, si nos podría ayudar con la última oración, por favor. Sí. Ahí le pasa el micrófono. Oramos. Misericordioso y eterno Padre Celestial que moras en el reino de los cielos. Señor, en las horas de este hermoso día, el santo sábado, estamos tus hijos en este lugar para honrar y glorificar tu nombre. Y agradecerte, Señor, infinitamente por todas las bondades recibidas, como también, Señor, por los mensajes que nos has enseñado, Señor, a través de tu palabra en este día y en estos momentos, Señor. Estamos agradecidos por el conocimiento que nos das de estas preciosas enseñanzas, Señor, que nos preparan para tu pronta venida. Queremos rogarte también, Señor, que nos ayudes a cada uno de los presentes y también a nuestros familiares y a todos los que te conocemos, Señor, a prepararnos para tu segunda venida. Conocemos a través de los tiempos, de las profecías y de todas las señales que tu venida está muy cerca. Y ayúdanos, Padre Santo, a hacer tu voluntad y no la nuestra. Y así prepararnos para ese evento maravilloso, Señor, que será tu segunda venida. Y podamos estar en cada uno de nosotros, Señor, perseverar firmes, fieles y estar entre el grupo de los que dirán, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén. Queremos rogarte también, Señor, que al salir de este lugar salgamos con tu bendición. Te lo suplicamos todo esto sin merecerlo en el nombre bendito de tu Hijo amado, el Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie a cantar la doxología. No sé si el hermano Francisco está. No está. Vale, perfecto. Muy bien. Cantamos. Fija tus ojos en Cristo. ¿Sí? Eso sí lo sabemos. Gracia y amor, Dios terrena sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Bueno, finalizamos aquí el hermano Vittorio tiene algo que comentar. Le escuchamos. ¿El micrófono, por favor?